Aquí continuamos en nuestro living, recibimos a Alberto Acosta, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Ahí te prendió? A ver, un poquito más, a ver ahí. Vamos a última a cambiarle para el micro para que lo chequeen. Hola, Ahí hola, está, ahí está. ahí está. ¿Qué tal? Bueno, Alberto, primero, bienvenido, creo que es la primera vez que charlamos aquí ya en este año. Este año sí, he venido el año pasado en una o dos oportunidades, me parece que por aquel lado estuve. Hemos cambiado, Pero, ¿viste? Bueno. Corrimos los muebles del lugar, ¿viste? Está Como en casa. Pero aquí estamos, te agradecemos la visita, el tiempo. Y justamente hoy es un día en donde nosotros decidimos destacar y hablar sobre las expectativas en la economía, puestas en la economía para este 2019. Y hablar de economía creo que no es tarea fácil. No es tarea fácil para nosotros que somos aficionados, si se quiere, o que de una u otra manera tenemos que vivirla en el día a día en la economía y adoptarla. Me imagino que tampoco debe ser fácil para ustedes que la trabajan día a día la economía. Hoy por hoy la economía se puede asimilar a la incertidumbre. Siempre la economía está asociada, siempre el futuro está asociado a la incertidumbre, no solamente en el aspecto económico. Pero este año, al igual que el año pasado, el nivel de incertidumbre es mayor, quizás por motivos diferentes. El año pasado yo estaba escribí estos últimos días las proyecciones que yo hago todos los años en el primer número de Revista Clave, que ahora ya está en imprenta, y decía que me fijaba en lo que se proyectó el año pasado, en el fin del 2017 para el 2018, y lo que pasó, una diferencia enorme. Nadie previó lo que pasó en el 2018. Nadie previó que el dólar se iba a ir a 40 pesos, llegó a 42, es decir, el nivel de incertidumbre que se vivió el año pasado y de cambio fue muy profundo. Este año yo no creo que sea en la misma magnitud, pero hay otro tipo de incertidumbre que básicamente es la incertidumbre política que influye en la economía. Hay muchos precios que a partir de la hiperdevaluación del año pasado ya se han reacomodado, uno de ellos es el dólar, pero estamos todavía en un proceso de ajuste, porque viene, digamos, las consecuencias del ajuste de la economía del año pasado, que todavía no terminó, y sobre todo lo que te decía, la incertidumbre política, que como decía recién Pablo, indudablemente incide en la economía. Ahora, miramos recién lo que mencionaba Alberto. El dólar se acomodó, pero se acomodó, por así decirlo, entre comillas, en un dólar a 38, sí, hoy 40, 39, prácticamente 40. Déjame que te pregunte esto, que quizás es la duda o el sueño de muchos argentinos. ¿Hay posibilidad alguna que retomemos lo que por aquel entonces estaba en 19, 20, que bajemos el 50% y volamos? ¿O eso ya no va a suceder por más que tengamos elecciones municipales, provinciales, pasos, nacionales? No, bajar el dólar no baja. Imposible. La incertidumbre de la gente es si va a subir y cuánto va a subir. Siempre tenemos expectativa por más, nunca por menos. Y esa quizás sea la incertidumbre que hoy tienen los operadores económicos, es decir, a cuánto va a estar el dólar durante el año con el tema de la incertidumbre política. Hoy por hoy, excepto ese dato, no hay un dato económico que diga que el dólar se va a disparar. No sé si me explico. Es decir, el dato que va a afectar básicamente a la evaluación del dólar este año, lo que se presume hoy es la incertidumbre política, porque a nivel internacional no hay ningún dato, es decir, la Reserva Federal, que fue uno de los elementos que influyó el año pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés, eso tiene una explicación también que influye en el dólar nuestro. Si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, los capitales se van del país y el dólar aumenta. Es decir, a nivel internacional no hay incertidumbres como había el año pasado, y a nivel nacional ese aumento del dólar que tanto nos perjudicó a nuestros bolsillos benefició al país en conjunto, y te voy a explicar por qué. Porque está equilibrando muchos números macro del país. Es decir, nosotros el año pasado teníamos déficit en la balanza comercial, importábamos más que lo que exportábamos. Los últimos 3 meses tuvimos superávit y este año vamos a tener superávit, es decir, va a entrar más dólares de los que salen del país. Eso es muy bueno. La balanza de cuenta corriente, donde se miden todos los dólares que entran y salen del país, incluido la balanza comercial, también está mejorando. Han ganado competitividad los sectores exportadores, como decía recién Pablo. Todos aquellos que exportan en dólares tienen más ganancia porque cuando lo transforman en pesos lo transforman a 40 y no a 20 como sucedía el año pasado. Por lo tanto, todo esto que para los ciudadanos comunes ha sido malo, entre comillas, porque pedimos poder adquisitivo, porque cayó, porque hay inflación, porque cayó nuestro nivel de ahorro, a nivel macro
que la gente eso no lo mide, pero que nosotros estamos obligados a medirlo, fue muy bueno para el país, porque todas las razones que llevaron a que la debacle del año pasado se están reacomodando. Ahora, vos me dirás, está bien, el país le va bárbaro, pero ¿cuándo nos toca la mejora a nosotros? Ese es otro tema. Bueno, pero mirá, acá me dejas, creo que una duda que puede ser la que tenga el televidente del otro lado. A nivel macro, me parece bárbaro, nos estás contando que nos está yendo bien. Mejor. Porque bueno, sí. La tendencia va mejorando. Ahora vuelvo a recaer en esto. Esto a futuro. Teniendo un 2019 aceptable de esta manera, no va a ser que el dólar baje. A ver, también nosotros el argentino tenemos como la palabra dólar y la ponemos y la empezamos, la vara es esa, digamos, me parece. Lo que pasa es que no tenemos moneda. Claro. ¿Por qué no tenemos moneda? Porque no tenemos confianza Claro. en nuestra moneda. Y en realidad, es lo que yo decía el otro día en una nota que me hacían en Puntal, es la manifestación de la desconfianza a la política, a nuestros gobernantes, porque la moneda, ¿quién la maneja? El peso la maneja el Banco Central, o sea, nuestros gobernantes. Si uno no cree en el peso, no cree en sus gobernantes. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Nosotros no nos vamos a recuperar económicamente hasta que no recuperemos la confianza en quienes nos gobiernan. Y eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, el único análisis que podemos hacer es coyuntural. Sí que va a pasar este año y a lo sumo el año que viene. Pero para que este país se transforme realmente, tiene que generarse un cambio cultural, entre ellos básicamente recuperar la confianza de quienes nos gobiernan por quienes somos los gobernados, porque si no, no vamos a tener moneda, y si no tenemos moneda, no tenemos país. La moneda es una institución, como es la justicia, como es el poder legislativo, es una institución. Si vos no respetas esa institución, si no respetas la justicia, no tenés país. Si no tenés moneda, no tenés país, no tenés nación, porque es una herramienta básica para constituir una nación. Entonces nosotros tenemos que reconstituir esa confianza que no la tenemos. Eso nos va a llevar mucho tiempo. Por eso hablamos permanentemente del dólar, porque nuestra moneda paralela, nuestro punto de referencia es el dólar. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre necesita una referencia para moverse. Vos cuando vas en el barco necesitas el horizonte. En la economía necesitas una referencia, un dato estable. La moneda nuestra no es estable porque no es confiable, entonces el dato estable que buscamos es el dólar. Y toda nuestra economía la referenciamos al dólar. Y beneficiamos a los Estados Unidos, porque en realidad compramos la mercadería que ellas venden, perjudicamos a nuestro país y beneficiamos a los Estados Unidos. Eso es terrible para la Argentina y no lo vamos a solucionar en mucho tiempo. Hasta que no dejemos de hablar del dólar, va a ser muy difícil que la economía argentina recupere realmente el valor que tenía en otros años, ¿no? Sí, nuestra propia identidad monetaria. Hablando de la moneda, ¿qué tan positivo puede ser para nosotros que este último tiempo hayamos presentado el billete de 1.000 pesos, el de 500, y hoy por hoy, ¿y por qué te pregunto esto? Porque hoy por hoy comprar una gaseosa te sale en algunos lugares 105 pesos, 95 pesos, y por otro lado ya se perdió la moneda nuestra. Olvídate, la de 5, 10, 25, 50 no están, desaparecieron, están buscándola por todos lados. Ya 2 pesos ya no existe, te puedo quedar debiendo 2 pesos, se hace complicado el de 5. De entrada ya no iba a ser beneficioso para nosotros, el pueblo argentino, que sacaran estos billetes. Es una cuestión nominal, es una cuestión simplemente de forma, no de fondo. Puede haber billetes de 5.000, de 500, es una cuestión de fondo. Lo que vos estás manifestando es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir, cada vez hay que sacar más moneda para comprar lo mismo. Claro. Antes sacamos un billete de 50 para comprar una cerveza, ahora tenemos que sacar un billete de 100 o de 150. Eso es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que en definitiva es la pérdida del poder adquisitivo de la población en relación a las monedas de otros países. Cuando nuestra moneda pierde valor, nosotros perdemos valor también frente a otros países. Por eso hoy nos cuesta más caro salir del país, ¿no? Bueno, y por eso también a ver, esto es una realidad. ¿Por qué en este verano el turismo nacional, yo cuando escucho noticias que dicen, mirá, que lugares impensados tuvieron récord de visitantes durante esta temporada? Me parece que es justamente por eso. Justamente por la pérdida de poder adquisitivo, es decir, nos cuesta mucho más salir del país que lo que nos costaba el año pasado, pero esta es una situación mucho más normal que la del año pasado. Si lo del año pasado era bailar en el Titanic, derrochábamos dólares por el exterior. Los argentinos, con un país fundido, andábamos en el exterior de todas las clases sociales tirando los dólares. ¿La consecuencia cuál fue? El dólar de 19 a 40, no hay magia en la economía. Entonces ahora vamos a una situación mucho más normal, donde salir al exterior, como en cualquier país del mundo, cuesta.
A cualquier habitante del mundo, sobre todo un país subdesarrollado como el nuestro, no cualquiera puede viajar al exterior. Bueno, en este país viajábamos todo al exterior. Claro. ¿Porque éramos un país rico? No, porque pedíamos la plata prestada. Cuando no nos prestaron más la plata, vino la debacle, el dólar se fue a 40 y ahora no podemos salir más del país como pasa en cualquier lugar normal del mundo. Esto, lo que te decía, volviendo al principio, es bueno para el país. Porque esos dólares que se iban afuera ahora se van a Bariloche, ahora se van a Ushuaia, ahora se van a Mar del Plata. Es decir, generamos riqueza para los mismos argentinos. ¿Por qué se produjo esto? No porque a los argentinos nos guste más Bariloche o Ushuaia, porque se produjo una devaluación como consecuencia de todas las distorsiones que tenía la economía. Eso nos hizo perder poder adquisitivo y tuvimos que viajar en la Argentina en lugar del exterior. Pero eso no es un problema de los argentinos. Le puede pasar a un sueco, a un brasileño o a un estadounidense. Si a vos te ponen un dólar barato, vos te vas a ir al exterior. Sea sueco, sea argentino o uruguayo. Eso es una cuestión de incentivos en la economía. Como acá en la economía se incentivaba el dólar barato, nosotros nos íbamos afuera. Derrochábamos los dólares, ahora debemos, todo eso lo debemos. Lo van a tener que pagar sobre todo los jóvenes. Vos sos mucho más joven que yo, que nosotros. Pero esa es una herencia. Todo eso que gastamos durante estos años, lo vamos a tener que pagar durante muchos años. Ahora bien, respecto al tema que estamos tratando en la jornada de hoy, en cuanto a la capacidad de ahorro. Hoy por hoy al argentino promedio le cuesta mucho crear justamente una base de ahorro mensual para X motivo. Y por otro lado, Alberto, ¿qué es mejor? ¿Ahorrar en pesos? ¿Ahorrar en dólares? ¿Hasta qué punto es mejor ahorrar, comprar dólares también? Mira, esto tiene que ver también con la pérdida de valor de nuestra moneda. En otros países estables, cuando la gente le sobra dinero mensualmente, ya sabe dónde colocarlo. Porque, digamos, siempre es lo mismo. Siempre la tasa de plazo fijo es la misma. Siempre el valor de las acciones es la misma. Entonces, los bonos. En este país vos tenés un doble trabajo. Primero, trabajar para ganar plata. Segundo, para que te sobre. Y tercero, ¿qué haces con la plata? Ese otro trabajo una vez que te sobra. Porque necesitas de expertos para que te asesoren y saber qué hacer con la plata. Evidentemente hay muchas opciones, hay distintas opciones. Acá, ¿cuál es la tradicional, la que la gente tiene a mano? O un plazo fijo o comprar dólares. O te quedas en pesos en plazo fijo o te vas a dólares. Hay algunas más sofisticadas, sobre las que nosotros particularmente trabajamos como asesores en nuestra consultora, que es el mercado de capitales, que son las acciones, que son las inversiones en bonos. Pero para eso mínimamente hay que conocer, digamos. Hoy es muy fácil acceder a eso, lo puedes hacer desde un teléfono, comprar una acción. Pero tenés que saber cuál es la acción que sube, cuál es la que baja. Ese es el panorama que tenés como ahorrista, como inversor. Ahora, la pregunta tuya es, ¿dólar o peso? Que siempre es la disyuntiva. Y si fuera mago, no estaría acá, estaría seguramente en Estados Unidos con el reportaje, no en Villa María o en Buenos Aires. Nadie lo sabe, o lo que uno puede tener son presunciones de lo que va a pasar. ¿Cuál es mi presunción? Que excepto que pase algo, como se llama, cisne negro, alguna sorpresa a nivel internacional que no manejemos, que excepto que suceda alguna situación política muy anómala acá, digamos, no quiero decir, por ejemplo, que le pase algo al presidente, o alguna situación que genere mucha incertidumbre, la expectativa hacia fin de año es que el dólar, esto es lo que dicen la mayor parte de los analistas, suba menos que la inflación y menos que la tasa de interés. Es decir, que lo que se devalúe el dólar en el año sea menos que la tasa de interés en pesos de inflación. Por lo tanto, si yo tengo pesos hoy, no voy a comprar dólares, me voy a mantener una tasa de interés en pesos. Ahora, ese camino es largo, lleva varios meses, hay oscilaciones. Por ejemplo, el dólar subió prácticamente un 2% en 3 días y no había subido durante 2 meses. Es decir, la tasa de interés es una tasa fija que uno pacta en 30 o 60 días. Es decir, hay distintas variables. Pero hoy, a priori, supuestamente, el peso o la tasa de interés le va a ganar al dólar. Por lo tanto, si yo tengo pesos, me voy a quedar en pesos. Ahora, vos me dirás, ¿y si el dólar se va o aumenta o pasa ese cisne negro? Y bueno, eso es lo que estoy diciendo. Uno no puede tener todas las previsiones. ¿Qué es lo que se recomienda? Poner huevos en distintas canastas. A un inversionista, ¿qué le recomienda a uno? Pone un poco en dólar, pone un poco en acciones, pone un poco en plazo fijo, pone un poco en bonos. Es decir, por supuesto, eligiendo cada una de esas herramientas. Pero por supuesto que para ello hay que tener un nivel de ahorro medio o alto, porque la persona que no tiene ese nivel de ahorro no puede tener tantas opciones. El inversionista medio o alto lo que hace es dividir el riesgo en distintas canastas y dentro de esas canastas buscar la mejor opción. Ahora, tenemos un año de elecciones y lo proyectamos a nivel nacional. Va a variar mucho en el caso que tengamos
este presidente por 4 años más. Va a variar mucho si tenemos otra persona al mando que no sea justamente Mauricio. O decís, después de las elecciones, depende de quién gane. Exactamente. Yo creo que sí. Mira, en realidad, más que no sé hacia dónde va, te digo sinceramente, y creo que la mayor parte de los analistas económicos no sabemos hacia dónde va, porque encaró para un lado 2 años con un gradualismo, terminó chocando de frente, que eso prácticamente todos los economistas le predecimos eso y sucedió el año pasado. Ahora parece que encara para otro lado un modelo distinto. La verdad que es difícil describir hacia dónde va el gobierno de Macri. Quizás alternativas como la de Cristina o el peronismo tienen una definición un poco más clara. De todas formas, y esto me parece que es importante saberlo, me parece que después de todo este reacomodamiento el gobierno tomó una decisión estratégica en cuanto a dónde va a ir la economía. Por los discursos que uno ve del presidente, por lo que está diciendo, por ejemplo, ahora en India, por lo que dicen algunos de sus funcionarios. El gobierno está apostando a una economía con un dólar más alto, mejorando o buscando una mejora para los sectores exportadores, básicamente agroexportadores. Los sectores que este gobierno apoya son básicamente agroindustria, toda la parte de alimentos, algunos servicios, turismo, energía, minería, ¿sí? Sectores básicamente primarios. Con lo cual, esto tiene que ver con lo que hablabas también con Pablo recién, si esto se profundiza, vamos hacia una economía totalmente distinta a la que tuvimos los últimos 10 años, donde va a haber otros ganadores y otros perdedores, donde va a haber un mercado de consumo más pequeño, es decir, va a haber menos negocios que vendan ropa, menos negocios que vendan zapatos, menos bares, porque va a haber un nivel de consumo menor. Por lo menos durante unos años, hasta si este círculo virtuoso se genera, que los sectores exportadores traigan dólares y generen mejoras, que nosotros podamos invertir en industria y generar empleo, en el mediano plazo esto puede mejorar. Esta es la visión que yo entiendo puede tener el gobierno de Macri. Si gana Cristina, que es la que supuestamente, yo creo que volveríamos a un modelo anterior, tratando de incentivar el consumo. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Que no tiene cómo financiarse. No hay plata de dónde sacar para financiar un modelo que financie el consumo, una mejora, porque sería artificial como lo fue en los últimos años de Cristina y de Macri. Eso yo no le veo viabilidad. Y esa es la gran discusión que hoy se está planteando ahora, por lo menos de parte de los analistas. De todas formas, no está explicitado, esto es lo que yo supongo de Macri, sí, no está explicitado claramente hacia dónde va en el caso de que él ganaría, lo reeligieran en octubre o noviembre. Bueno, Alberto, yo te voy a agradecer de tu visita al programa. Al igual que Pablo, nosotros tratamos de tocar estos temas. Son temas que preocupan. Por supuesto que nos trae una mirada más nacional y más global de cosas que a lo mejor en el día a día nosotros, el ciudadano, no las comprende, ¿no? Porque nosotros lo que queremos, en fin, digo, nosotros representando a todos los amigos que nos están viendo de otro lado, nosotros lo queremos a fin de mes, tratar de llegar a fin de mes, que el dólar no aumente tanto, pero sin lugar a dudas hay muchas variables que están jugando su partido en paralelo y que, bueno, sin lugar a dudas, influye a todos. Y nos influyen a todos, sin lugar a dudas, ¿eh? No va a ser ni la primera ni la última vez que nos visite, porque tenemos un año arduo en cuanto a la política, en cuanto a la economía, y cuando hablamos de estos temas y tocamos estos temas, lo que necesitamos es gente como ustedes que trabajan en el día a día y nos pueden poner un panorama un poco más claro. Te agradezco y a tu disposición y de la audiencia cuando lo necesites. Muchas gracias, ¿eh?